Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con este apunte general, la figura de Jesús en el Islam. Cuando se piensa de Jesús, es común asociarlo de inmediato con el cristianismo. Sin embargo, pocas figuras bíblicas han recibido tanta atención y reverencia en el Islam como Isa ibn Maryam, es decir, Jesús, hijo de María. Mencionado en numerosas aleyas del Corán, nacido de una virgen, hacedor de milagros y llamado Espíritu de Dios y palabra suya, Jesús ocupa un lugar singular en la tradición islámica. No es Dios ni hijo de Dios, pero tampoco es un profeta más. Es un signo del poder divino y un símbolo profundo del alma iluminada. En esta entrada vamos a explorar entonces cómo el Islam presenta a Jesús, qué dice el Corán sobre su vida y misión, cómo la interpretan los filósofos y místicos musulmanes y qué lugar ocupa en la escatología islámica. Es una figura que, lejos de dividir, puede tender puentes entre las grandes religiones abrámicas. Así que, muchachos, sin más dilación, vamos allá. Bueno, veamos su nombre. Jesús en árabe es Isa, así se pronuncia, Isa. La forma Isa en árabe ha sido objeto de mucho estudio e interpretación. No es una simple transliteración del griego Jesús o del hebreo Yeshua, por lo que la pregunta de por qué se llama así en el Islam es muy interesante. El nombre de Jesús tiene un origen hebreo y su forma original más aceptada es Yeshua, una variante abreviada de Yehoshua, que significa Yahvé salva o salvación de Yahvé. Es el mismo nombre, por ejemplo, que lleva Josué, que es el sucesor de Moisés en la Biblia hebrea. Y esta forma hebrea, que es Yeshua, fue común entre los judíos de la época del Segundo Templo y era usada tanto en la vida cotidiana como en inscripciones. En arameo, la lengua hablada por Jesús, la pronunciación sería muy similar, sería algo así como Ishu. Cuando este nombre fue traducido al griego, idioma en que se escribieron los evangelios del Nuevo Testamento, como pueden saber ustedes, y del Antiguo Testamento, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Deuteronomio, eso es una palabra absolutamente griega. Bueno, ahí se convirtió en Jesús, debido a las reglas fonéticas del griego, que no tiene letra para el sonido SH, y que requiere una terminación masculina como la S, ¿ya? La S siempre al final, que es esa C que tiene una colita hacia abajo y que vuelve. Desde allí pasó al latín como Jesús y luego a las lenguas modernas como Jesús, ¿ya? La forma Isa no coincide fonéticamente con las formas semíticas originales que son Yeshua o Ishu, ni con la forma árabe cristiana clásica que es Yasu. Algunos autores sostienen que Isa es una inversión de las letras y sonidos de Yasu, que es la forma árabe cristiana, adaptada a esa morfología árabe preislámica o coránica. Otra teoría indica que Isa deriva de una forma siríaca antigua con modificaciones fonéticas para adecuarse al sistema del árabe clásico. Algunos estudiosos sugieren que el árabe coránico no tomó la forma cristiana directa a Yasu para evitar confusión doctrinal y prefirió una forma más bien arcaica. En todo caso, y más allá de lo lingüístico, es probable que la forma Isa también tenga un propósito teológico y simbólico, o sea, marcar que el Jesús del Corán no es el mismo que el de las narraciones cristianas, diferenciando su figura y doctrina en el marco de la revelación islámica. El nombre Isa no tiene un significado en árabe por sí mismo, a diferencia de nombres como Mohammed, que es el elogiado, o Ahmad, por ejemplo. Su sentido está totalmente ligado a la identidad coránica y profética de Jesús, y no a un significado léxico interno. Jesús es mencionado por nombre propio, así como Isa, 25 veces en el Corán. Además, si se consideran otras formas de referencia,
como por ejemplo el Mesías, el Hijo de María, el mensajero de Dios. El número total de estas alusiones que tiene Jesús en el Corán aumenta a 90. Otros dicen 100, otros mucho más allá del número, etcétera, ¿ya? Pero por nombre propio, la mayoría coinciden que son 25 veces en que se señala el nombre de Jesús. A continuación entonces vamos a nombrar cada una de aquellas suras. En la sura 287, ahí está la primera mención de Jesús en el Corán y se lo menciona como parte de una cadena profética enviada por Dios. Fíjense lo que dice: ciertamente dimos a Moisés la escritura e hicimos que le siguiera una serie de mensajeros y luego enviamos a Jesús, hijo de María, con las pruebas claras y le apoyamos con el espíritu de santidad. Ahí está entonces la primera sura 287. Sura 236, la segunda mención de Jesús, y aparece en un contexto de unidad profética e integridad. ¿De qué? De la filosofía islámica. Y siempre con referencia a los profetas anteriores. Dice: decid, creemos en Dios, en lo que se nos ha revelado a nosotros, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, y en lo que fue dado a Moisés, a Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos, y a Él nos sometemos. Fin de cita. Por lo tanto, aquí, como podemos ver, muchachos, Jesús es reconocido como profeta auténtico, está incluido entre los que han recibido revelación de Dios, al igual que Moisés y Abraham. La tercera sura, la 253. Aquí se está explicando la jerarquía espiritual entre los profetas. Fíjense lo que dice el Corán. Así son los mensajeros. Favorecimos a unos más que a otros. A algunos Alá les habló directamente y a otros los elevó en rango. A Isa, hijo de Mariam, le dimos pruebas claras y lo fortalecimos con el Espíritu Santo. Si Alá hubiera querido, quienes vinieron después de ellos no se habrían combatido entre sí después de haber recibido las pruebas. Pero discreparon, algunos creyeron y otros no. Si Alá hubiera querido, no habrían luchado entre ellos, pero Alá hace lo que quiere. Fin de cita. Aquí se destaca entonces específicamente que por haber recibido las pruebas claras, es decir, los milagros como sanar enfermos, resucitar muertos, todo con permiso de Dios, y por ser reforzado con el Espíritu Santo, la mayoría de los exegetas entonces lo identifica con el ángel Gabriel, ¿no es cierto? O sea, este Espíritu Santo se identifica con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, recordemos que fue también el que habló a Mohammed. Cuarta sura, la 345. Aquí se narra la escena en que unos ángeles anuncian a María que dará a luz a un hijo milagroso. Y aquí se sirve de un paralelo de la anunciación del Evangelio según San Lucas, pero con características coránicas, obviamente. Dice: cuando los ángeles dijeron: oh María, Alá te anuncia una palabra procedente de él. Su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, distinguido en esta vida y en la otra, y uno de los allegados a Alá. Fíjense cómo llaman a Jesús palabra de Dios, no porque sea parte de la divinidad, sino porque su creación fue sin intervención de varón, por el solo mandato divino que se repite siempre en el Corán: sé y es. Esta expresión también fue interpretada por algunos místicos como un signo de que Jesús se manifiesta directamente la voluntad creativa de Dios. Sura 352, la quinta mención, es donde se relata el llamado que él hace a sus seguidores y la respuesta de sus discípulos, del Hawariyun. Dice esta cita: y cuando Jesús percibió la incredulidad de ellos, dijo: ¿quiénes serán mis auxiliadores en la causa de Alá?
Dijeron los discípulos: nosotros seremos los auxiliadores de Alá, creemos en Alá y da testimonio de que somos musulmanes. Entonces aquí se muestra que Jesús se dio cuenta de que muchos entre su pueblo no aceptarían su mensaje. Y al ver esta incredulidad, Jesús convoca a quienes obviamente desean apoyarlo, pero lo hace en términos claros. No hay seguidores personales, hay auxiliadores de Alá. Por lo tanto, aquí se ve que no hay una cuestión de causa personal, sino que siempre una causa divina. Sura 355. Hay una mención también directa de Jesús. Cuando Alá dijo: oh Jesús, yo te tomaré, te elevaré a mí, te purificaré de los que no creen y pondré a quienes te sigan por encima de los que no creen hasta el día de la resurrección. Luego a mí volverán todos y yo juzgaré entre vosotros sobre aquellos en los que discrepabais. Algunos exegetas, como Al-Tabari y Al-Qurtubi, señalan que aquí no se refiere a una muerte física, sino a una toma espiritual en preparación para su elevación al cielo sin haber muerto. Y otros lo entienden como una muerte literal, que será revertida por una resurrección y elevación. Pero la mayoría de la tradición suní sostiene que Jesús no murió, sino que fue elevado con vida y regresará al fin de los tiempos. Séptima sura, la 359. Ciertamente para Dios el ejemplo de Jesús es como el de Adán. Lo creó de polvo, luego le dijo: sé, y fue. Corán 3:59. Este nacimiento milagroso de Jesús, sin padre humano, no implica divinidad. Se lo compara con Adán, quien tampoco tuvo padre ni madre, pero fue creado directamente por la voluntad de Dios. La intención aquí es reforzar el monoteísmo y rechazar obviamente cualquier interpretación que se aleje de esto que algunos filósofos musulmanes llamaron el tawhid o tawhid también, que significa unicidad, que no es como la unidad que nosotros habíamos hablado, por ejemplo, en la filosofía cristiana, en la filosofía griega. No, esta es unicidad, esto es algo absolutamente único, auténtico. No hay dos unidades como podría pensarse en otras filosofías, en otros tipos de pensamiento. Y ojo que esto es el mismo caso para Adán, ¿ya? Adán tampoco tuvo padre. Esto es absoluta voluntad de Dios. Fíjense que esto también coincide con lo que nosotros hemos hablado sobre la diferencia entre la necesariedad y la voluntariedad. Con respecto a la voluntad de Dios, bueno, es infalible la voluntad de Dios, en el sentido de que Dios no hace las cosas por una necesidad, por algo que sea forzoso, que sea de esa manera, sino que solamente su voluntad, que tampoco es un capricho, por cierto, tampoco es un capricho, sino una voluntad absoluta, trascendente, sabia, que es inaccesible a la razón humana, que obviamente es limitada, por cierto. Entonces aquí se refuerza en esta sura el monoteísmo, muchachos. Vamos con la octava, que es la sura 384. Dice: decid, creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, y en lo que se dio a Moisés, a Jesús y a los profetas de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos. Corán 3:84. Y aquí Jesús vuelve a figurar en una profesión de fe común a todos los profetas, porque la idea es afirmar que el Islam acepta toda la revelación previa, incluyendo la de Jesús, pero sin elevarlo a ninguno por encima del resto, excepto en virtud de su función profética. Como habíamos visto en las suras anteriores, hay algunos que tienen una mayor jerarquía. Vamos con la novena sura, que es 457. Y por haber dicho: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Fíjense el contraste de lo que nosotros
generalmente conocemos como la crucifixión de Jesús. En efecto, que fue así según la Biblia, ¿ya? Pero veamos de qué se trata. O sea, aquí se niega la crucifixión de Jesús. Aquí, esto es un punto de doctrina islámica muy diferenciada de la cristiana. No murió en la cruz, sino que fue elevado por Dios y que su aparente ejecución en realidad fue una ilusión o una confusión para sus enemigos. De hecho, muchachos, existe una teoría, ya hablando aquí, tratando de hablarlo en términos científicos, de la hipótesis del desvanecimiento, que es explicar en realidad que aquí no hubo una resurrección como tal, sino que en realidad Jesús, cuando fue crucificado, entre comillas, se habría desmayado y que posteriormente bajaron su cuerpo creyéndolo muerto y claro, más tarde revivió. Entonces aquí lo que se pretende explicar es que hay una supervivencia de Jesús tras la crucifixión, que apareció a sus discípulos como resucitados, etcétera, ¿no? Que hay falta de huesos rotos y otros elementos que señala obviamente la Biblia, ¿no? Entonces ahí tenemos una de la hipótesis del desmayo. Y hay ciertos autores, no enormes autores, que dan esta hipótesis. No podemos decir que el Corán es el que señala esta hipótesis, sino que esta hipótesis ha sido hecha por autores que son de todas maneras musulmanes, que han tratado de explicar el tema de la crucifixión de Jesús. De hecho está uno de ellos que es Ahmed Didat, digamos ya esto ya mucho más posterior, en el siglo XX, propuso una teoría en la cual, claro, Jesús había sido crucificado, por cierto que sí, pero no murió en la crucifixión, sino que entró ahí en un estado de coma o inconsciencia y que fue bajado de la cruz, fue llevado, ¿no es cierto?, a la tumba y ahí se señala que apareció como resucitado. Obviamente que esto tiene contrapartes porque es una cuestión absolutamente científica, ¿no? Estamos hablando de ciencia. Pero en lo que el Corán se refiere, no fue una realidad ante Dios, ¿no es cierto? La realidad ante Dios fue que Jesús en realidad fue salvado, y esto es lo que nos señala la verdad divina. La gente creyó haberlo matado, pero la verdad es que Jesús fue salvado. Vamos con la Sura 471. El Mesías, Jesús, hijo de María, es solo el mensajero de Dios, su palabra que Él lanzó a María y un espíritu procedente de Él. Jesús es llamado palabra y espíritu de Dios en esta sura, pero al mismo tiempo se niega categóricamente que sea divino. Es un profeta exaltado, no una parte de la divinidad. Por lo tanto, esta aleya también rechaza la doctrina de esta Trinidad. Y ese fue el error, muchachos, ese fue el error que hicieron los cristianos con Jesús e hicieron los judíos también. Porque por un lado, le dieron tremenda o absoluta importancia. O sea, los judíos excedieron los límites al oponerse absolutamente, y los cristianos en haberlo exaltado absolutamente. Porque Jesús solo era el mensajero de Dios, el mensajero, pero no, aquí no hay una persona divina realmente. Vamos con la Sura 472. El Mesías no se desdeña de ser siervo de Dios, ni los ángeles cercanos a Él. Y aquí se insiste en la humanidad y servidumbre de Jesús, que a pesar de que su título de Mesías lo tuviera ahí consciente, y su cercanía también espiritual, Jesús es Abd Allah, es decir, siervo de Dios, como todo profeta, siervo de Dios. Vamos con la Sura 12, 5:46. Y enviamos tras ellos a Jesús, hijo de María, confirmando lo que había antes de él de la Torá,
y le dimos el Evangelio, en el que hay guía y luz. En esta ley ya se reafirma que Jesús fue enviado por Dios como un eslabón legítimo en la cadena profética, confirmando la Torá revelada previamente. Y el Evangelio que recibió contenía esta guía y una luz, lo que indica entonces que aunque el Islam sostiene que posteriormente fue alterado e interpretado erróneamente por sus seguidores, en el Islam entonces no es divino Jesús, no es divino. Tiene una cercanía con lo divino, una proximidad, pero no lo tiene así como en el Evangelio, ¿no? Vamos con la 13ª, que es la Sura 578. Dice: malditos fueron los que rechazaron de entre los hijos de Israel por la lengua de David y de Jesús, hijo de María. Eso por su rebeldía y transgresión. Aquí Jesús es citado como profeta que amonestó a los hijos de Israel en la misma línea que David. El versículo entonces refleja la continuidad de un mensaje profético y la crítica a quienes desobedecieron a los enviados de Dios. Muestra a Jesús como una voz de denuncia moral, no solo como figura espiritual. Por lo tanto, aquí también lo mismo que habíamos hablado anteriormente, o sea, se rechaza que los judíos se hayan opuesto a Jesús y lo hayan de alguna manera condenado, ¿no? Vamos con la 14, Sura 5, 110. Oh Jesús, hijo de María, recuerda mi favor contigo, cuando hablaste a la gente en la cuna y de adulto, cuando te enseñé el libro, la sabiduría, la Torá y el Evangelio. Dios le habla directamente a Jesús recordando los milagros y dones excepcionados que le fueron otorgados. O sea, hablar desde la cuna, curar enfermedades, dar vida a las aves de barro, resucitar muertos, todo con el permiso de Dios, como habíamos dicho anteriormente. Su grandeza, entonces, sin comprometer el monoteísmo, vemos que Jesús actúa, pero no por un poder propio, sino como un instrumento ¿de qué? De la voluntad divina nuevamente. Vamos con la 15ª, que es la Sura 5, 112. Cuando dijeron los apóstoles: oh Jesús, hijo de María, ¿puede tu Señor hacer descender sobre nosotros una mesa servida desde el cielo? Los discípulos de Jesús piden un milagro como signo tangible de fe. Y Jesús responde con prudencia, mostrando su rol como intercesor ante Dios, no como fuente autónoma de poder. Por lo tanto, aquí se destaca nuevamente que está la voluntad divina y no la voluntad propia de Jesús, ¿no? Vamos con la 16ª, la Sura 5, 114. Jesús, hijo de María, dijo: oh Dios, Señor nuestro, haz que descienda sobre nosotros una mesa servida y sé nuestro sustento, pues tú eres el mejor de los sustentadores. Aquí Jesús invoca, ¿no es cierto?, directamente a Dios y revela su papel como subordinado, como siervo, como profeta. Y Dios accede al pedido, pero con una advertencia: quienes desobedezcan después de presenciar ese milagro, obviamente serán castigados. Vamos con la 17, la número 17, Sura 5, 116. Y cuando Dios dijo: oh Jesús, hijo de María, ¿acaso tú dijiste a la gente: tomadme a mí y a mi madre como dioses además de Dios? Aquí se niega a haber predicado su propia divinidad. O sea, es una refutación explícita de la adoración cristiana a Jesús y María como figuras divinas. Jesús se presenta como un testigo leal del monoteísmo en todo momento, rechazando la atribución que no viene de Dios, por cierto. Vamos con la número 18, Sura 685. Y Zacarías, Juan, Jesús y Elías, todos ellos eran de los justos. Aquí Jesús es incluido en una lista de profetas justos, destacando su pertenencia a la misma tradición que los profetas bíblicos. No se resalta su carácter milagroso, sino su virtud moral y espiritual, reafirmando su estado dentro de la cadena profética.
Vamos con la sura 19, que justamente es la sura 19:34. Sura 19:34. Dice: este es Jesús, hijo de María, palabra de verdad sobre quien dudan. Fíjense ahora, palabra de verdad. O sea, reafirmamos este nacimiento milagroso, su mensaje verdadero y su papel como signo de Dios, en contraposición a quienes dudan o exageran de su naturaleza. Vamos con la número 20, sura 33:7. Y recuerda cuando tomamos de los profetas su pacto, de ti, de Noé, de Abraham, de Moisés y de Jesús, hijo de María, tomamos de ellos un pacto firme. O sea, Jesús es nombrado, como podemos ver, entre los profetas con los que Dios hizo un pacto especial. Y aquí está Jesús incorporado en la misión profética. En la teología islámica, este pacto es una promesa de transmitir fielmente el mensaje divino que culmina con el profeta Mohammed. Vamos con la 21, que es la sura 42:13. Él os ha prescrito en religión lo que ordenó a Noé y lo que revelamos a ti, y lo que ordenamos a Abraham, Moisés y Jesús, que establezcan la religión y no os dividáis en ella. Jesús es mencionado entonces como uno de los 5 grandes mensajeros. Se destaca la unidad esencial de todos los mensajes divinos, una misma religión revelada en distintas formas, cuyo núcleo es obviamente la sumisión a Dios, el Islam, y la unidad doctrinal, no la división. Vamos con la 22, número 22, sura 43:63. Y cuando Jesús vino con las pruebas claras, dijo: he venido a vosotros no con la sabiduría y para aclararos parte de aquello en que discrepáis. Temed pues a Dios y obedecedme. Aquí se presenta Jesús como un portador de sabiduría, como un reformador espiritual. Y el rol es clarificar la revelación previa y resolver las discrepancias religiosas, uniendo al pueblo en esta obediencia a Dios. Es un guía, no un objeto de adoración. Vamos con la número 23, que es la sura 43:64. Ciertamente Dios es mi Señor y vuestro Señor. Adoradlo pues, este es el camino recto. Aquí Jesús reafirma entonces lo que habíamos señalado también anteriormente, el Tawhid o el Tawhid, que es la unicidad de Dios. Nosotros ya hemos visto este concepto, le recomiendo que lo vea en nuestro podcast, ¿ya? Que se llama justamente así, Tawhid. Lo va a encontrar como Tawhid, para que lo tenga en consideración, ¿ya? Aquí está el Tawhid, ¿no es cierto?, en términos absolutamente claros. Aquí no estamos hablando de Trinidad, que Dios es uno y trino, que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, nada. Aquí está la unicidad de Dios, el monoteísmo absoluto. No reclama divinidad, invita a la adoración exclusiva de Dios como único Señor. Y esto también sigue apareciendo en pasajes coránicos y es central para distinguir la figura coránica de Jesús con respecto a la cristiana. Vamos con la 24, que es 57:27. Dice: luego enviamos tras ellos a nuestros mensajeros y enviamos tras ellos a Jesús, hijo de María, y le dimos el Evangelio y pusimos en los corazones de quienes lo siguieron compasión y misericordia. Aquí entonces, en esta aleya que acabamos de leer, está la dimensión espiritual del seguimiento de Jesús, compasión y misericordia. Algunos de los seguidores cayeron en formas de monacato que Dios no había prescrito, lo cual refleja una crítica a las desviaciones posteriores, pero aún así el seguimiento sincero de Jesús es valorado positivamente. O sea, estos actos de los monjes, ¿no es cierto?, como podrían ser nombrados los agustinos, los dominicos, etcétera, si bien no debieran estar en esa línea, de todas maneras se agradece este seguimiento sincero, ¿no es cierto? Lo que vale es la intención. Y finalmente tenemos ya la sura número 25, 61:6, que dice: y cuando Jesús, hijo de María, dijo: oh hijos de Israel, en verdad soy el mensajero de Dios hacia vosotros,
confirmando lo que había antes de mí de la Torá y dando la buena nueva de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad. Sura 61:6. Aquí Jesús anuncia la venida de un profeta posterior identificado como Ahmad, uno de los nombres del profeta Mohammed. Y aquí obviamente se tiene en cuenta que Jesús es un eslabón profético, pero también es el precursor del Islam. Se mantiene una idea entonces de continuidad entre todas las revelaciones que han existido en esta línea religiosa. Vamos a señalar entonces ahora estas grandes diferencias, porque la verdad es que si nosotros vamos donde los filósofos también, musulmanes también hablaron de Jesús, lo hablaron también en términos del Corán, ¿no es cierto? Como una luz, como este profeta, mensajero, etcétera. Dedican algunas palabras, algunos capítulos, por ejemplo al Ghazali, Ibn Arabi, Surawardi, etcétera. Pero bueno, nosotros ya podemos ver aquí diferencias clave. O sea, en el cristianismo Jesús es Dios encarnado. Ya sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, una naturaleza absolutamente divina. En cambio, en el Islam, Isa ibn Maryam, es un profeta humano, siervo de Dios, mensajero, pero completamente creado. O sea, aquí no hay una forma de Trinidad ni nada por el estilo. El nacimiento en el cristianismo nació de una virgen, por obra del Espíritu Santo, como encarnación del Verbo Divino. Y en el Islam también, nacido de la Virgen María, por cierto, pero por decreto divino, sin padre humano. Es un milagro de creación directa, como habíamos dicho que podría haber sido Adán, que de hecho fue, digamos, no podría haber sido, fue. Dios dijo, sé y fue, como dice el Corán 3:59. Jesús en el cristianismo es adorado como Señor, Hijo de Dios, Salvador. En cambio, en el Islam no debe ser adorado. Adorar a Jesús o llamarlo Hijo de Dios es considerado shirk, que es la asociación indebida, o sea, es una herejía, el pecado más grave. Solo Dios es digno de adoración. Tiene un estado Jesús muy alto, ¿ya? Igual que María, muy elevados, de verdad, pero no se adoran, ¿ya? Son muy importantes, se respetan, pero otra cosa es adorarlos, ¿no es cierto? Jesús murió crucificado en el cristianismo, expiando los pecados del mundo, resucitó al tercer día, la cruz es el símbolo, etc. Pero en el Islam no es así, no murió en la cruz. El Corán afirma que les pareció así y que Dios lo elevó hacia él, ¿no es cierto?, hacia su proximidad divina, ¿ya? Y ahí existen un montón de interpretaciones que se pueden asociar, ¿no? En el cristianismo Jesús es un redentor universal, mediador entre Dios y los hombres, limpia el pecado original, abre la salvación. En el Islam no, el concepto de pecado original ni siquiera está, ¿no es cierto? No existe algo como una redención tampoco. Cada persona responde por sus actos. Y Jesús es un profeta, un guía, pero en ningún caso un mediador entre Dios y los hombres, ¿no? También está, bueno, en el cristianismo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y así literal es el Hijo de Dios, y son de la misma sustancia que el Padre. En cambio, en el Islam, el Hijo de Dios es una expresión absolutamente rechazada, o sea, Dios no engendra ni es engendrado. Jesús, como lo habíamos señalado en la Sura 112, es siervo de Dios, no su Hijo. Esas son las diferencias, ¿no es cierto?, que nosotros podemos indicar de la figura de Jesús con respecto a en el cristianismo y en el Islam, ¿ya? Podríamos hacer también una diferenciación importante con respecto a Jesús y Mohammed, pero yo creo que eso lo podríamos dejar para otro día, que también sería muy interesante analizarlo. Vemos cómo hay un respeto, ¿no es cierto?, del Islam a la figura de Jesús, y al mismo tiempo hay un ánimo también de incorporarlo.
Y eso a mí me parece absolutamente positivo, porque esto hace que de alguna forma hay una línea, hay una continuidad de religiones que tienen algo sorprendentemente en común. Y esto es, ¿no es cierto?, bueno, las características que acabamos de señalar. Los dejo entonces invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo, Diana94 y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias Gap Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.